No! Please! Help! Jóvenes disfrutando de un fin de semana en una cabaña en lo apartado del bosque, historias de terror de los lugareños y un asesino deforme que mata a quien se le pone enfrente. ¿Todo esto te suena? A simple vista, puede sonar como una típica película de terror genérica, con la misma trama y el mismo final. Pero, ¿cómo sería si en lugar de mostrarnos la perspectiva de los jóvenes, pudiéramos ver la perspectiva del monstruo? In a Violent Nature es una película de terror del 2024 dirigida por Chris Nash. El film nos muestra una vista totalmente diferente de lo que el cine de terror está acostumbrado, ya que en lugar de seguir la trama de los jóvenes y los lugareños, podemos ver el camino que sigue el asesino desde su nacimiento, así como cada uno de los encuentros que tiene con sus víctimas. Aquí te contaremos un poco la trama del film, claro, sin spoilers. La película comienza con un grupo de amigos que se encuentran con una cadena en una vieja torre de bomberos. Uno de ellos decide tomar esa cadena y llevársela. Mientras la cámara se establece un momento en la escena, podemos ver cómo de repente un hombre se levanta de la tierra. Un hombre confundido, molesto, herido y en busca de sangre. Básicamente, una máquina de matar que ha sido despertada y ahora está a punto de romper a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse su camino. Trust me, you don't want to find that animal. It's a threat. He's threatening me. Conforme avanza el film, la cámara nos guía por todo el camino que recorre el asesino, quien al parecer busca esa cadena que le arrebataron de la vieja estación de bomberos. Poco a poco, comienza a acercarse a donde los jóvenes se encuentran, por lo que intenta, con una gran tranquilidad, acabar con cada uno de ellos. Conforme avanza la película, podemos darnos cuenta qué es lo que en realidad pasa y cuál es el significado de esa cadena, así como también nos muestran quién es el asesino y qué fue lo que le ocurrió en el pasado. Si el film nos mostrara el punto de vista de las víctimas, inmediatamente se convertiría en una película de terror genérica donde hay muchos heridos para dejar pocos sobrevivientes. Sin embargo, la manera en la que se aborda el camino del asesino y la tranquilidad con la que llega a sus víctimas es lo que la hace interesante. I dressed for yoga. I'm not getting this stuff wet. Take it off then. There's no one around for miles. Did you really think this was gonna work? What? This whole thing that you're doing. Básicamente, In a Violent Nature es una película slasher en un sentido casi clásico. Todo se desarrolla como se esperaba, con lo que puedes sentir una abundancia de referencias de Halloween, My Bloody Valentine y The Texas Chainsaw Massacre, lo que hace que todo se mantenga unido, incluso cuando sus personajes se separan en pedazos sangrientos, es el compromiso del director con un enfoque formal aterradoramente efectivo, en el que casi siempre estamos con el propio asesino. En momentos se siente como si estuvieras dentro de un videojuego, donde tienes que acercarte a tus víctimas de manera sigilosa, mientras éstas hablan en el fondo y cuyo objetivo solo es recuperar un objeto que se encuentra en manos de un grupo de jóvenes fiesteros. Las muertes de esta película son algunas de las más locas, sangrientas y brutales que jamás hayas visto. Es el tipo de película que te puede hacer pensar, no creo que haya visto a una cabeza decapitada hacer eso antes. Aunque algo de eso podría parecer predecible si acabas de leer o escuchar una reseña del film, pero es el enfoque visceral lo que las convierte en escenas memorables. Count of three, I'm gonna pass this gun to you, okay? 1, 2, stop shaking. 3. Puede que la narrativa no tenga mucha carne en el hueso, pero el resto de la película no falla en mostrar momentos que se meten en las entrañas de su potencial.
Tal vez no es un film para ti si estás acostumbrado a las películas de terror típicas, ya que, por momentos, puede sentirse algo lenta, con escenas de relleno y con diálogos que no aportan nada a la trama. Sin embargo, el punto del film es ver la perspectiva del asesino. Él es la estrella del programa, con una escena en la que finalmente vemos su cara, mientras los personajes especulan mucho más fuera de encuadre sobre sus orígenes. Nunca sonríe en su primer plano, pero uno no puede evitar sonreír todo el camino a través de esta horrible película de terror. Diferente, interesante y sangrienta. Es un slasher muy bien hecho que sin duda será uno de los estrenos de terror más destacados del año. Aunque carece de historia y de personajes, nada de eso merma significativamente la experiencia global. Come on, you ugly son of a bitch! We're right!